va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un nuevo lanzamiento. Está duplicada la música. ¿Por qué está duplicada la música? No debería estar. Oh, qué problema. Vamos a revisar un poquito esto. A ver, no debería estar duplicada la música. Ahora sí. A ver. Muy bien, bien ahí. Bueno. Tenemos un lanzamiento de una nave carguera a la Estación Espacial Internacional. Misión CRS26. Bueno, para los que decían de que SpaceX, ¿por qué demora tanto en acoplarse? En este lanzamiento se va a acoplar mañana a la tarde, menos de 24 horas. Y como corresponde, paso a saludar rapidito a los miembros VIPs. Rubén, Adrián Braga, lo veo por ahí, Joan HR, gracias. Rosa Sierra, Antonio Divisa Bambán, Héctor González, David Amengol, Adrián Braga, Olivier de Francia, Daniel de Francia, besos, un abrazo enorme, gracias. Ese mensaje increíble, destacado. Recuerden, los miembros VIPs tienen la opción de enviar gratis un mensaje así destacado, como el de Olivier, una vez por mes. Coral González, buenas a todos, todas, dice Coral. Ángel Encabo también, que saluda ahí. Jesús González. Es tan cierto que van a lanzar un Super Heavy, dice Jesús, en el transcurso de noviembre. No, queda muy poquito. No. Noviembre, déjame ver un poquito la agenda, pero no. No, queda una semana. No, imposible. No nos da. Sí, tengo uno acá que veo que está previsto en el calendario para el 15 de diciembre. Dentro de 20 días. Eso me parece más acertado. ¿Cómo vamos? Dice Coral. Espectacular. Espectacular. Bueno, SpaceX no ha comenzado todavía. Faltan 6 minutos para que comience. El clima solo 10% favorable. ¿Qué fue eso? Eso no. Me sorprenden estas cosas a veces. Pablo Rumi dice: qué tremendo fondo esos quemadores del SLS, nos tienen maravillados. La verdad es que yo lo puse porque está espectacular. Es impresionante, ¿no? Entre eso y la nebulosa Carina que tengo ahora acá atrás, la verdad que es brutal. Bueno, acá tenemos el perfil del lanzamiento. Acá tenemos el perfil del lanzamiento de la misión CRS26. Este cohete de 2 etapas, un FALCON9, 70 metros de altura, casi más de 4 metros de diámetro, 500 toneladas de peso en el momento del despegue, va a transportar esa cápsula, una Cargo Dragon, a la Estación Espacial Internacional. La verdad, sinceramente, no sé qué cantidad de carga llevan. Estuve muy por fuera estos días. No pude ir a la conferencia de prensa. No pude asistir. Entonces, voy a buscar ahora información.
estoy en deuda totalmente y lo comentamos. Esta vez va a aterrizar en uno de los barcos drones que tiene. La misión siguiente, que va a ser ahora a medianoche, dentro de muy poquitas horas, van a descartar el booster, Eutelsat 10B. Ángel García, te digo, por favor, no comentario de fútbol, no comentario de política, no comentario de religión, no están permitidos. No nos obligues a mandarte a Marte y sacarte del canal. ¿Cuál es el mejor sitio para que uno se pueda enterar? ¿Cuál es el mejor sitio para que uno se pueda enterar de todo lo del mundo aeronáutico? Si no es mirando el informativo de Darío Hernández, explorando el espacio. Aquí miren. Vamos a colocarlo, lanzamientosespaciales.com. Lo tenía en otro monitor. Impresionante esto. Tienen el calendario. Es un anuncio, ¿sí? Y en el día de hoy tenemos acá la misión del día de hoy. Estamos a 21 minutos del lanzamiento, los parches de la misión, la carga. Van los paneles, claro, van los paneles airosa, están preparando 2 caminatas espaciales. Va a estar muy bueno si lo muestran. Después que esté acoplada la Cargo Dragón, con el brazo robótico van a sacar los paneles del trunk, del baúl, ese que tiene abajo, para llevarlo a donde van a estar trabajando los astronautas para instalarlo. Va a estar genial esa parte. Muy, muy buena la información de lanzamientosespaciales.com. Bueno, estamos muy pocos minutos. Ya iniciaron la carga. Estamos próximos a esto, me parece, el inicio de carga de la segunda etapa. Patuca que saluda, saludos a todos, bienvenido, dice. Luis M. dice, hola Daniel, felicitaciones por la participación en la conferencia de la NASA, un reconocimiento a tu labor de divulgación científica espacial. Muchas gracias. Esa pregunta que hicimos, que la hicieron ustedes, yo la reformulé nada más para que quede un poquito mejor. Hizo que contestaran los 3 panelistas, estuvo genial, me encantó la respuesta aparte. Héctor González, acompañado con Moya, su perra, que me manda saludos. Me encanta. Chuck dice si vieron la estación china. No, aquí hay que ver. Que me perdí. Para quien le interesen los números, este cohete que de 2 etapas. La primera etapa, que está propulsada por 9 motores Merlin 1D, que es quien saca la segunda etapa y la carga al espacio, en realidad, quien hace el trabajo pesado, es el 1071-1. Es el primer vuelo. Nuevo, 0 kilómetros.
Algo que no se ve todos los días en SpaceX. Un cohete nuevo. Recuerden que SpaceX reutiliza la primera etapa y hay muchas etapas que están volando que tienen 7, 8, 10, 12 y más vuelos. La recuperación de esta etapa va a ser a bordo del barco que lee las instrucciones. Just Read the Instruction es el nombre. Solo lee las instrucciones. Y va a ser remolcado por Bob, el barco Bob. Es increíble los nombres. Los nombres de los barcos de SpaceX. Bob es el nombre o el apodo de uno de los astronautas que voló en la demo 2, el primer vuelo tripulado. Y quien recupera la cápsula de los astronautas es el barco Megan, igual que el nombre de una de las mujeres astronautas de NASA, que es la mujer de Bob. Cristiano dice: hola Daniel, te vemos con mi nieto Maxi de 5 años, fanático tuyo, desde Virrey del Pino. Genial, Maxi. No puedo creer que estás con el abuelo Maxi mirándonos. Un abrazo, un beso enorme, gracias. Gracias, Maxi. Damián saluda también, ¿qué tal tanto tiempo? Metas para este año, dice Juan Camilo González, salir en un directo con Daniel desde Colombia. Sería buenísimo, no sé qué podemos hacer, pero contame por mail, mándame un mail a drgueira o a rdron@gmail.com y me decís qué es lo que podrías hacer, aportar, y perfecto, lo coordinamos. And then the second stage will ignite its MVAC engine, which is the 10th engine on the rocket, to carry Dragon to its desired orbit. Moving down the rocket, the bottom of the first stage has 9 Merlin 1D engines, hence the name Falcon9. These engines accelerate the vehicle through the Earth's atmosphere and into Muy buena la infografía que estaba superpuesto. And we will be attempting to recover this first stage on our drone ship, which you see there on your screen, named Just Read the Instructions. Just Read the Instructions is currently positioned off the coast of Florida in the Atlantic Ocean. But for now, let's turn it back over to you, Jasmine. Thank you, Jesse. In addition to SpaceX in California, claro. NASA teams both here in Florida and Texas are also Como esto es una misión de carga para la Estación Espacial Internacional, están haciendo una transmisión conjunta entre SpaceX y NASA. Megan? Thank you, Jasmine, and welcome everyone into Hangar AE at nearby Cape Canaveral Space Force Station, where the U.S. Space Force monitors the range for us, making sure it's safe to fly where we want Nos to dice fly. que el range dice que está bueno para volar y que el tiempo está mejor, pero no está bueno. So the launch weather officer was predicting a 10% chance of go today. Hoy había un 10% de chance de ir y ahora hay un 30%. But if we take another live look at the pad, I'll explain to you why there are still some concerns. So as you can see, very, very cloudy. There's Está still muy rain nuboso, coming down at the pad. lluvia que viene. Like these that are concerning because of the likelihood to trigger lightning, and lightning can cause serious damage. Podría haber tormenta eléctrica, ese es el problema. The launch team is hoping for a break in the weather, and that's why the team went ahead with fueling the rocket at around T-minus 35 minutes today. Remember, they would need a break in the Calculan weather que podría haber un agujero entre las tormentas que les permita lanzar el cohete. If we want to dock with the International Space Station tomorrow morning. So we'll of course continue to monitor the weather, but for now let's send it over to Dan Hewitt inside of NASA's Mission Control Bueno, dice Center. que continúan monitorizando el tiempo.
Y está buenísimo la cantidad de gente que participa, ¿no? Me voy a poner el mismo tamaño que él, ¿no? Los que están aquí, esto es el Centro de Control de Houston, Johnson. Son quienes están a cargo también de la Estación Espacial Internacional. To get their go for launch today. So we're also going to be watching the weather, but everything on space station is ready to go for this cargo mission. We have 7 crew members. Todo en la estación espacial está pronto para recibir la nave de carga. Y esta es la tripulación 68 que está a bordo ahora. Are going to be primed for monitoring Dragon's arrival. So with the launch day, we're looking at about 2 days to rendezvous and dock, heading to the space-facing side of the Node 2 Harmony module. That'll give us 2 Dragons on board, and this will kick off about a month and a half of really intensive cargo operations on the space station. So fingers crossed for the weather. We're going to keep watching, and we'll be ready for Dragon once it gets on orbit. But for now, I will send it back over to Jasmine at Kennedy. Thank you so much to both Dan and Megan for those updates. We are now about T-minus 17 minutes and counting from liftoff of CRS26. So let's get a closer look at some of the science flying on this mission. Nos van a mostrar la ciencia que va a bordo de la nave. Están mandando resina líquida, nuevos paneles solares, tomates al espacio, dice. Docenas de nuevos experimentos arribarán a la Estación Espacial Internacional para el beneficio de la humanidad y futuras misiones al espacio. Vamos a ver una mirada a bordo de la carga. Van a agregar más energía con los nuevos paneles solares. Los airosa, que en realidad significa paneles solares arrollados, que es la abreviación. Están examinando también en mini microscopios un kit que podría ayudar en diagnósticos en futuras misiones a la luz de la Luna y a Marte. También capturando video de alta velocidad en los ojos para recolectar datos precisos en el aislamiento ocular. Uy, van muy rápido para leer esta gente. Y la fusión vestibular. La estación espacial es la gente tan pronto para hacer crecer también tomates para entender mejor cómo afecta la luz, la calidad y los fertilizantes en la producción de microgravedad. Una tecnología usando resina para crear geometrías que no pueden ser fabricadas en la Tierra, podrían habilitar fabricación en el espacio de largas y grandes estructuras de estaciones espaciales. Producción de nutrientes en el espacio que ayudarían a mantener saludable a las futuras misiones. Por ejemplo, también el yogur en demanda, kefir y pruebas de levaduras con estas capacidades. The European Space Agency. Thank you so much for being here, Monica. Mónica de la estación Yes, we're so glad to europea. have you. So we're going to talk about suture in space here, the A ver qué es lo que digo vamos a ver que la presente de nuevo. As more focus is put on exploring deep space, the risk of injury or unexpected medical surgeries increases. Here to tell us more about that is from the Suture in Space team, we have Monica Minichi, biologist for the European Space Agency. Thank you so much for being Ella es here. bióloga y va a hablar del tema de las operaciones a bordo, cirugías y todo lo demás. Even just one of these steps is altered, the whole process is impaired. So with this experiment, we hope to understand, at least in part, if and how weightlessness affects the steps of the healing process. Right, and the healing process is very complex. El proceso de How sanamiento. will the suture techniques in space differ from what we do here on Earth? Suture interacts mechanically with our tissues because suture has to join the wound edges. Está hablando de las suturas y la parte mecánica y cómo varía con respecto a la Tierra en el espacio. Surrounding the cells in our tissues
could undergo some changes in weightlessness and Podría also haber the cambios mechanical properties en los tejidos, can en la forma en que change. se sana cuando está en el espacio, ¿no? Cuando se cura. Consequently, also the interaction between tissues and sutures could change. La interacción entre los tejidos y la sutura puede cambiar, dice. Should be considered Y esto es un aspecto que debe ser considerado. of the suture materials for space. Right. Monica Monici, thank you so much for joining us. Very fascinating. Mónica Monici. Thank you. Thank you. All right, another experiment on this resupply mission could help feed astronauts as they explore deep Bueno, space. estas son de las cosas que hablamos That's recién, where ¿no? Veg 05 comes in. In this experiment, small tomato plant seeds are grown in 2 veggie chambers with different LED light conditions for 104 days. Se están haciendo Then crecer they con are distintos analyzed tipos for de how many luz, tomatoes ¿no? they grow and their nutritional composition. Y Station crew members también will con test distintos flavors, tipos de texture, nutrición, and ¿no? juiciness. The ability to grow space food will help us reduce launch mass and improve quality for our meals for astronauts in the future. Earlier this month, some celebrity chefs even stopped by the Space Plant Production Lab right here at Kennedy. There on your screen, you see chefs Rocco DeSpirito, Duff Goldman, and Mark Murphy as they got an inside look at how food is grown in space while they were here for the Visitor Complex Taste of Space 2022 event. All right, now we are only about T-minus 12 minutes. Estoy leyendo el from mail, liftoff of the el chat, a ver qué 26th pasó en el Commercial chat. Services mission from NASA and SpaceX to the International Space Station. ¿Qué pasa si lo impacta un rayo el cohete? En realidad, teóricamente nada, pero igual podría fallar algo, ¿no? Thanks, Jasmine. As we near the end of the year, today's mission marks SpaceX's 185th overall Falcon 9 launch and the 5th flight of Dragon to the International Space Station this year, following the launches of Crew 4, Crew 5, Ángel dice, Daniel, te veo CXLD, and mejor. CRS26. Now, to give a bit of history, Dragon has been flying for 12 years. Dragon made its debut at the orbiting lab in 2012 as the first private spacecraft in history to visit the International Space Station. Since then, it's made 32 trips to and from the orbiting lab. Now today, Dragon is one of the few vehicles that can deliver significant cargo to the space station and the only vehicle that can deliver cargo from it. Falcon 9 and Dragon were both designed with reflight in mind, and the vehicle hardware is built to support multiple missions with minimal refurbishment. Now to date, 16 of our missions have flown on flight-proven Dragons. While today's launch marks the first flight for this particular Dragon and Falcon 9, we plan to recover and fly both the vehicle Ahí tenemos and las spacecraft dimensiones en again pies. in the future. Para saber cuánto es en metros, multiplican por 0.3, o sea, por 0,3. Falcon Heavy flights, and we are planning to recover this one on our drone ship. Just read the instructions today. And if successful, it will mark the 153rd recovery of an orbital class rocket. César Augusto, manda un fuerte abrazo. Se ve que de a poco te vas recuperando y ganando fuerza. Saludos de Tenerife y las Canarias. Muchas gracias. En realidad, lo de recuperación es a medias. El medicamento lo que hace es mantenernos. No creo que haya más recuperación de lo que estamos viendo. De todas maneras, en 4 o 5 días me hacen una nueva tomografía. Vamos a ver cómo da. Ahí vamos a tener la verdad. Y lo voy a comunicar acá. Also on this mission is MIT's Black Box Extrusion Project, which will explore how buildings and structures could be 3D printed in space in the future. Joining me now, we have 2 students from the universities. Bueno, más experimentos de estudiantes también a bordo para imprimir también estructuras 3D, ¿no? We're so glad to have you guys here today. Thank you for having us. Of course, so you guys are regular students, but you have something launching to space. How are you feeling, Jillian? I'm so excited. It's incredible to have something that I worked on. ¿Cómo se sienten de que hay algo de lo que están ustedes estudiando y trabajando va al espacio, no? Eso realmente es increíble. Martin, let's talk about black box extrusion. You guys are using resin to 3D print in space. How does that work? ¿Cómo funciona eso de imprimir en 3D? Is really key to the success of sustainable long-duration future space missions. Bueno, poder imprimir cosas 3D en el espacio es fundamental para las misiones de larga duración, ¿no?
So our team at the MIT Space Exploration Initiative have been working on a technology which will let us launch raw material in a highly compact liquid form, which we then solidify on orbit to manufacture space structures. Bueno, dice que la idea es mandar material que es original, creo que líquido, para poder imprimir 3D en órbita, ¿no? Very excited to see that you're working on that. Jillian, back to you. Mario is studying a very specific material in space. Can you tell us more about that and why was it selected? Dice que es un material muy específico. So Mario is studying a piezoelectric material, which is a material that bends when a voltage is applied to it. Es un material que se dobla cuando se le aplica tensión o corriente. Essentially to test how it Mario relates dijo. to a space environment for future applications in space. All right, that is fantastic. So I know that there's one last thing that each of you wanted to say to your universities. Go ahead. You can look at the screen and say it. We'll start with Jillian, and then we'll say it from you, Martin. Go Blue and beat Ohio. Go Blue. I guess I should say go Beavers, but yeah, thanks so much for the opportunity to both NASA and MIT, and we're looking forward to working on the project. Fantastic. Go Blue, go Beavers. Very exciting to have our students here today. Thank you, guys. Thank you. All right, now we're going to talk about a boost in power. This resupply mission will increase the power on the space station. Dice que esta misión va a aumentar la potencia de la Estación Espacial Internacional. After being installed on an upcoming spacewalk. Bueno, ahí se está viendo cómo es el panel solar enrollable este. Almost like a yoga mat. The iRosa is a new design that uses Es una nueva forma de mandar los paneles solares porque entran de esa manera en el espacio de carga de la nave Dragon, ¿no? Totaling 6 iRosas, which could increase power on the station by 20 to 30%. The rollout solar array technology isn't just for the space station. It is also planned for the Gateway Lunar Outpost, part of the Artemis. No solo la estación espacial, Gateway, la estación espacial lunar, va a tener este tipo de paneles. 6 minutes and counting until the liftoff of CRS26. So let's bring back Jesse live at SpaceX headquarters in Hawthorne, California, and Megan here on Florida Space Coast. Bueno, acaban de completar una carga, no sé si Take it away. oxígeno, creo. Great, thank you, Jasmine. It is T-minus 6 minutes from T0, and the SpaceX team is working no significant issues. We are keeping an eye out. Menos de 6 minutos para el Currently lanzamiento, only 30% go for launch, but the range remains ready Está to todo support verde para launch lanzar. today. As far as the vehicle, at this point, RP1 fuel is completely loaded on the second stage. Completo cargado nearly complete on the first de stage. combustible. Liquid oxygen loading is underway on both stages and will complete at Oxígeno T-minus líquido está 2 siendo minutes. cargado en las dos etapas en We're este also loading momento. helium gas into both stages. Falcon 9 uses helium as a pressurant to backfill the propellant tanks as liquid oxygen and RP1 are consumed by the Merlin engines during ascent. Helium load began before the broadcast went live and will continue to top off until a minute and a half before launch. La carga va a continuar, la carga del oxígeno, hasta que falte 1 minuto para el lanzamiento. Ahí va a estar completo. T-minus 7 minutes, where we flowed a small amount of the super chilled LOX into the Merlin engine's turbopumps. We do this to avoid a thermal shock. Bueno, está en cuenta terminal en este momento. Liquid oxygen hits the prop system. Dragon also began its startup sequence at T-minus 35 minutes when it coordinated timing with Falcon 9. It's currently undergoing vehicle health checks with the next big step just before liftoff when Dragon transitions to internal battery power. Now next up, the large truss structure next to Falcon 9. Alejandro which manda is saludo de called the Panamá, un transport erector, abrazo. what you'll hear called the strong back, will retract away from the rocket in preparation for liftoff. Before that, Lo próximo que vamos a ver ahora es que las grampas que agarran ese cohete arriba, que lo están agarrando así, se abren y el brazo que lo tiene sujetado se corre hacia atrás para dejarlo libre para el lanzamiento. Ese brazo se le llaman en inglés strong back. También sirve para ponerlo en posición vertical. El cohete lo llevan acostado y ese brazo lo levanta y lo coloca parado allí en el sitio de lanzamiento. Ahí se está abriendo las grampas, las clamps. No go for the opportunity. From a launch management standpoint, we will continue to count for the purposes of simplicity with our automation, and we'll stop at T-minus 60 seconds, at which time launch control
we'll say the three magic words no go. and the launch temp. So for now, clock will continue to count for an additional 2.5 minutes. Continuar la cuenta, pero en Sorry to realidad pause there for a moment, no folks. go. I was just listening to the launch team talking with the launch weather team to talk about the weather, and it does sound like we are going to scrub for the day. There are still 3 launch weather constraints that they have not been able to clear, and they don't think will clear by the time we hit Stage 1, lock T0. mode complete. But as you can hear, the call-outs, they're continuing with the countdown. Continúan con la cuenta regresiva, pero ya saben que van a terminar la cuenta regresiva 1 minuto antes del lanzamiento. Por el clima, está cancelado. It would trigger lightning, and that would be very dangerous for the vehicle. It could destroy things on the vehicle, and in turn, el tipo de nubes que hay puede llevar a disparar algún rayo, y eso es crítico para la misión, entonces para el lanzamiento. La próxima oportunidad es el 26, sábado 26. Y si no se puede el 26, va a ser el 27. And he did tell me that the percent go for those days are a lot better than today. The 30%. El porcentaje de que teme el clima mejor el 26 y el 27, por ahora se prevé que es un 60%, o sea que esté mejor. Stage 2, lock mode complete. The wait. Again, you still hear those call-outs because we were going to let this countdown terminate. Dragon is in auto idle. Bueno, Dragon está en, But again, we are not going to attempt a launch ¿cómo se puede today decir? Moderando, for the debe safety ser of en the auto vehicle idle. as well as the public. Now, when we launch, this will be the last Dragon launch of this year. We are bringing about 7,700 pounds of cargo, science, and supplies to the International Space Station. Esta es la última misión del año de una Dragon. Some of the items include gym hardware for the astronauts, as well as some life support equipment, also medical equipment. Hold. And Launch there you abort has hear started. that call for hold, launch abort has started. Bueno, ahí vemos justamente el hold, So that finally terminates the que countdown. termina Again, realmente in la line cuenta, with ¿no? what has been decided earlier, which was that we will scrub because of weather. 3 launch weather constraints that could not be Así que, cleared lamentablemente, in time for the instantaneous launch opportunity today at 3:54 and 3 seconds Eastern Time. Those rules are the cumulus cloud rule, the disturbed weather rule, and the flight through precipitation rule. Again, those rules could not be cleared by the time we wanted to launch at Héctor González, 3:54 and 3 seconds today. un abrazo muy grande, Daniel, sos un grande, no, gracias a ustedes. Another live look at the pad there. You can still see liquid oxygen venting off from both the first and second stages. ¿Alguien me puede decir cómo está el tema de la Starship? You saw that the countdown was stopped. Teóricamente, vamos a preguntarle al bot. A ver. SpaceX and NASA will be standing down for the next couple of days. The next time we plan to try to launch CRS26 is Saturday, November 26th. Again, the last check for the weather on that day, we are 60% go, so a lot better of an opportunity there. The time for the launch on the 26th is 2:20 p.m. Eastern Time. If for whatever reason we don't launch, Ahora después vamos a prever de nuevo. Recuerden que esta noche tenemos otro lanzamiento Eutelsat, que es muy posible que pase lo mismo porque el clima sigue mal. Está muy cerquita ahí, está al lado de este otro lanzamiento.
o sea, les afecta lo mismo, So thank you so much for following along podrían with the llegar a launch. That is encontrar the un latest hueco from en the el mal launch tiempo weather para team. despegar. And, again, Por eso a que weather siguen stop adelante. for today, but we will try again in a couple of days. But for now, Si no envían los paneles no hay caminata para instalarlos, es cierto. send it back over to Jasmine at the host desk. Thank you so much, Megan, for those updates. As we just heard, today's launch attempt has ended in a scrub. Ahora se despiden todos, Our ¿no? next attempt will be Saturday, November 26th at 2:20 p.m. Eastern Time. Live coverage will begin here on NASA TV at 2 p.m. You can also watch on the SpaceX webcast as well. We thank you so much for joining us. Hope you all have a good holiday. Bueno, We'll see you then. El sábado 26 a las 19 horas aproximadamente creo que empieza. Así que, bueno, quedamos en eso. Vamos a poner nuestra pantalla final. Ahí está. Les agradezco a todos. No, el ancho no parece, Ángel en Cabo. No. ¿Y cómo lo sabremos, Dani? ¿Qué cosa? Si se puede, yo voy a transmitir. Yo voy a estar acá. Abrimos la transmisión si es que no lo cancelan antes. Y bueno, si lo cancelan, lo cancelan. Y la próxima, que es del sábado, voy a estar el sábado transmitiéndola también. Así que suscríbanse los que no están suscriptos. Activen la campanita con todas las notificaciones. Así se enteran de cada transmisión que hacemos, que algunas no están programadas. Y con mucho gusto nos vemos aquí. Un abrazo enorme. Gracias a todos por el apoyo. Coti, teletransportame, por favor, a la cocina, que quiero un cafecito.